Bueno, el tema de continuación es comprender las fracciones, así que vamos con eso. ¿Qué es una fracción? Bueno, es la representación de las partes de un todo, es decir, se divide en partes iguales donde cada parte es la fracción del entero. Y está compuesta por un numerador y un denominador. Por ejemplo, acá tenemos 3/4, donde el 3 corresponde al numerador y el 4 corresponde al denominador. ¿Cómo representaríamos nosotros las siguientes imágenes en fracción? Veamos. Acá tenemos un chocolate que está particionado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguales, de las cuales solamente están pintadas 7. Por lo tanto, esa imagen de ese chocolate yo lo puedo representar como 7/10. La siguiente imagen es una flor, la cual está particionada en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales, de las cuales hay 1, 2, 3, 4 partes pintadas. Por lo tanto, yo la puedo representar como 4/6. La siguiente figura es un vaso que está particionado en 1, 2, 3 partes iguales, de las cuales solamente están pintadas 2. Por lo tanto, sería 2/3. Y por último, acá tenemos un rectángulo que está particionado en 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales, de las cuales solo 3 están pintadas. Por lo tanto, sería 3/5. Entonces, ¿qué conclusión nosotros podríamos sacar acá? Que el numerador me representa, en este caso como el 7, el 4, el 2 y el 3, las partes pintadas de cada figura. Y el denominador, como el 10, el 6, el 3 y el 5, las partes en que fue dividida cada figura. ¿Ya? Por eso ahí tenemos una observación que dice que el numerador representa las partes pintadas y el denominador el total de partes en que fue particionada o dividida la figura. Continuemos. Tipos de fracciones. Bueno, tenemos las fracciones propias, que son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 5/8. Numerador 5, denominador 8. Efectivamente, este que está acá arriba es más pequeño que el número que está abajo. Las impropias, al revés, son aquellas fracciones donde el numerador es más grande que el denominador. Estas fracciones también son denominadas número mixto. En este caso, el numerador es más grande que el denominador. Por lo tanto, es una fracción impropia. Y bueno, número mixto son aquellos números que se componen de una parte entera y una fracción propia. Por ejemplo, un entero, 1/3. Está formada por una parte entera, que en este caso sería 1, y por una fracción propia, que sería 1/3. ¿Ya? ¿Cómo quedaría entonces representada en forma gráfica las fracciones correspondientes a los ingredientes que aparecen en esta receta? ¿Ya? Las fracciones involucradas que tenemos acá es 1/4 kilo de harina, 1/8 kilo de manteca y por último medio kilo de carne o un medio kilo de carne. ¿Ya? Entonces, el 1/4 kilo de harina, si yo lo quiero representar de forma gráfica, quiere decir que yo voy a tener una parte entera que va a estar particionada en 4 partes iguales, de las cuales solamente vamos a pintar una, como aparece acá en la figura. 4 partes iguales, de las cuales solo voy a pintar una. Seguimos con la carne. Bueno, tenemos un medio, es decir, que mi entero se me va a particionar o se me va a dividir en 2 partes iguales. Por lo tanto, yo de esas 2 partes solamente voy a tener que pintar una parte. Ahí está representada, una de un total de 2. Y por último, tenemos el 1/8 de manteca, que en este caso yo voy a tener mi entero, que va a estar particionado en
8 partes iguales, de las cuales solamente vamos a pintar una. Por lo tanto, esa sería su representación. Tenemos 8 partes iguales, de las cuales solamente se pinta una, porque eso es lo que me indica el numerador. Bueno, volvemos nuevamente a lo que es el número mixto. Le habíamos dicho que eran números que se componían de una parte entera y una fracción propia. Y las fracciones impropias es donde el numerador es más grande que el denominador. Y también estas fracciones son llamadas número mixto. A ver, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo un entero que está particionado en 6 partes iguales y están las 6 partes pintadas. Es decir, es 6 sobre 6 y eso no es nada más que un entero. Tengo además otro rectángulo, de iguales características, dividido en 6 partes iguales. Las 6 partes están pintadas, por lo tanto, también corresponde a un entero. Y tengo otro rectángulo que está particionado en la misma cantidad que los otros dos anteriores, pero no están todos pintados. Solo hay un cuadradito pintado de un total de 6. Por lo tanto, esto yo lo quiero representar como fracción propia, impropia, dependiendo, y esto sería un sexto. Es decir, que yo puedo decir que estos dos de acá me conforman dos enteros y la otra fracción de acá sigue como está, un sexto. Pero ¿qué pasa si yo junto estas dos, los dos enteros con un sexto? Es decir, la estoy juntando, agregando, sumando. Es decir, me queda dos enteros, un sexto. Y esto que está acá no es nada más que dos enteros, un sexto, que es un número mixto. Ahora, si yo quiero convertir, por ejemplo, este número mixto a fracción impropia sin hacer ningún cálculo, solamente visualizando o contando los cuadraditos que tengo ahí en la figura, veamos, acá tengo 6 cuadrados pintados más 6 cuadrados pintados son 12, más 1 serían 13. ¿13 sobre quién? Sobre 6, porque la parte de abajo me indica la cantidad la cual fue particionada la figura. Entonces serían 13 sextos y esa sería su representación como fracción impropia. Continuamos. Acá tenemos figuras en la cual yo voy a tener que decir cuál es la fracción impropia y cuál es el número mixto, sin hacer ningún cálculo, solamente observando y mirando. Después vamos a ver la parte teórica, cómo convertir de uno a otro lado con operaciones matemáticas. Bueno, primero, más fácil encuentro yo es encontrar el número mixto. Si yo miro acá, digo, acá tengo yo un rectángulo que está particionado en 8 partes iguales, ¿ya? Y esta está completamente pintada, por lo tanto, yo ya sé que voy a tener un entero y acá voy a tener 3 octavos. Entonces, mi número mixto es un entero 3 octavos. Ahora, si yo quiero saber a qué fracción impropia corresponde, bueno, ya sé que en la parte del denominador me va a aparecer un 8. Lo que necesito saber es qué numerito va arriba en el numerador. Bueno, para ello vamos a tener que contar todos los rectangulitos que están ahí pintados. Aquí tenemos 8, 9, 10, 11 sobre 8. ¿Ven que no es difícil así, mirando, visualizando gráficamente? Veamos, acá tenemos otro ejemplo. Voy a partir primero con el número mixto. ¿Cuántas partes completas enteras tenemos pintadas? Tenemos 2. Entonces yo ya sé que acá me va a aparecer un 2 enteros. ¿Acompañado de quién? De uno sobre quién. ¿En cuántas partes fue particionada cada figura? En 4. Entonces van a ser 2 enteros, un cuarto. Ahí está el número mixto. Y en fracción impropia, bueno, hay que contar los triángulos. Acá tenemos 4 más 4, 8, 9 de un total de 4. 9 cuartos. Y por último, ahí hay otro ejemplo donde tenemos dos círculos en los cuales hay uno que está completamente pintado, entonces yo ya sé que acá me va a aparecer un entero. ¿Acompañado de quién? De 1, 2, 3, de 4 sextos, porque cada círculo fue particionado en 6 partes iguales.
Entonces tenemos un entero, 4/6. Y si quiero saber a qué fracción impropia corresponde, bueno, sumemos los triángulos. O sea, no triángulos porque no es cuadrado acá, pero los pedacitos que están ahí triangulares. Tenemos 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, 10 sobre ¿quién? Recuerden que el numerador son las partes pintadas, por eso digo 10. Y en el denominador tengo que ver en cuántas partes fue particionada la figura y fue en 6. Por eso sería 10/6. Continuemos. Ahora, ¿cómo se transforma de fracción impropia a número mixto? Bueno, acá vamos a ver cómo se transforma. Tienen que efectuar la división entre el numerador y el denominador, la división usual que ustedes ya manejan. Y acá tenemos un ejemplo, 7/5. Bueno, esa rayita que está ahí como fracción me indica que están dividiendo los números. Entonces el 7 yo lo divido por 5 y me queda lo siguiente. El 5 en el 7, una vez, 1 por 5, 5. Restamos y me sobran 2. Entonces, mi número mixto va a estar formado por cociente 1, y que va a ser la parte entera, y además por una fracción propia, que va a estar formada por el 2, que es el resto, dividida esa fracción por el 5, que sería mi divisor. Ahí está. Es decir, que 7/5, que es una fracción impropia, su respectivo número mixto es un entero 2/5. Otro ejemplo. 9/2. ¿Qué debemos hacer? Dividir 9, dividirlo entre 2. Efectuamos la división, me queda cociente 4, resto 1. Es decir, que yo ya sé que va a estar formada, o esta fracción impropia, en número mixto, corresponde a 4 enteros, 1/2. Efectivamente son 4 enteros, 1/2. Continuamos. A ver, vamos a representar nosotros gráficamente ahora estos ejercicios que están acá. Ahora es al revés, a mí me dan la fracción y yo tengo que dibujar. Ahora ustedes pueden dibujar lo que quieran, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un hexágono, un pentágono, un triángulo, la figura que se les venga a la mente. Lo que deben tener claro es que ¿en cuántas partes se va a particionar esa figura? ¿Y quién me lo indica? El denominador de la fracción. En este caso, yo sé que cada figura que yo tenga la voy a tener que dividir en 8 partes iguales. Entonces, ustedes se preguntarán, por ejemplo, si es que hacemos un rectángulo. Ya, vamos a tener un rectángulo que va a estar particionado en 8 partes. Eso ya lo tienen claro. Ahora, ¿cuántos rectángulos vamos a hacer? No puedo hacer solamente 4 porque estaría representando los 4 enteros. ¿Cómo voy a representar los 3/8? Entonces tengo que hacer uno más. Tengo que hacer 5 rectángulos que estén particionados en 8 partes iguales. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de ellos está particionado en 8 partes iguales, de los cuales hay 4 enteros, es decir, hay 4 que están completamente pintados. Por lo tanto, el 3/8 lo represento acá. Es decir, de aquí solamente pinto 3 de un total de 8. Y ahí está la representación gráfica de ese primer ejemplo. Veamos qué ocurre acá. Si yo me doy cuenta, acá tengo una fracción impropia, en donde el numerador es mucho más grande que el denominador. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Que esta fracción impropia la pasen a número mixto. ¿Y cómo se pasaba? Simplemente dividiendo. Y si yo divido el 15 con el 7, eso me resulta 2 enteros, 1/7. Entonces, ya que tengo yo mi número mixto, el denominador, recuerden que me indica las partes que yo voy a tener que dividir mi figura. Si yo hago un círculo, bueno, ese círculo lo voy a tener que dividir en 7 partes iguales. Pero, ¿cuántos círculos necesitamos? ¿2, 1, 3, 4? Bueno, de partida necesitamos 2 completos porque hay 2 que van a estar completamente pintados. Entonces voy a necesitar hacer un tercero. ¿Para qué? Para representar un séptimo. En este caso yo trabajé solamente con rectángulos, con cuadrados, para no complicarme la existencia en dibujar. Así que acá tenemos
tres rectángulos que están particionados en 7 partes iguales, de los cuales hay 2 que están completitos, completamente pintados. Ahora yo tengo que representar ese un séptimo. ¿Cómo lo represento? Bueno, en el siguiente rectángulo solamente pinto uno de un total de 7. Y ahí está representado. Bueno, y acá en el ejemplo o en el ejercicio C, de manera similar, tengo que transformar esta fracción impropia a número mixto. ¿Cómo se transforma? Simplemente dividiendo. Y si yo divido el 10 con el 3, me resulta 3 enteros, un tercio. Es decir, que si yo hago una figura, esa figura va a estar particionada en 3 partes iguales cada una. ¿Ya? Y obviamente voy a tener que hacer una más porque hay 3 que van a estar completas y tengo que representar el un tercio. Entonces tengo que agregar una cuarta. En este caso, como yo les mencionaba, hice unos rectángulos, no hice 3 porque eso está aquí representado y tengo que representar esa fracción propia que está acá, el un tercio. Entonces tengo que hacer siempre una más. Entonces, tengo 3 enteros, acá tenemos los 3 enteros pintados, y del otro no es un entero completo, es solamente un tercio, es decir, voy a pintar uno de un total de 3. Así es como yo represento gráficamente cuando a mí me dan una fracción. Entonces, si a mí me dan el número mixto, primero que tiene que tener claro es en cuántas partes debo particionar la figura que haga, cuántas figuras debo hacer. Recuerden que tienen que hacer una para completar la parte entera y otra para completar la parte que corresponde a la fracción propia. ¿Ya? Ahora, al revés. ¿Cómo transformo yo de número mixto a fracción? Recuerde que para de fracción impropia a número mixto, simplemente se divide la división común, usual que ustedes ya manejan y encuentro mi número mixto. Pero, ¿cómo será al revés? Es decir, ¿yo cómo transformo un número mixto a fracción impropia? Bueno, debemos multiplicar la parte entera por el denominador de la fracción y sumarlo con el numerador de ella. Lo vamos a visualizar con un ejemplo para que les quede más claro lo que está escrito ahí. Acá tengo yo un entero 2/5. Según lo que yo escribí arriba, dice que tengo que multiplicar la parte entera, es decir, el 1, por el denominador, que en este caso sería 5, y sumarla con el numerador de ella. Obviamente eso me va a quedar arriba y obviamente el denominador se mantiene. Veámoslo acá con este ejemplo. Entonces el 1 lo multiplicamos por 5, le sumamos la parte de arriba que es 2 y eso se va a particionar o dividir por el denominador de la fracción que tenemos ahí, que es 5. Efectuamos la multiplicación y sumas respectivas y obtenemos que este número mixto en fracción impropia corresponde a 7/5. ¿Ya? Tienen que ejercitar esta técnica porque puede ser que me den fracción impropia y yo tenga que convertirla a mixto o al revés, me den número mixto y tenga que convertirlo a fracción impropia. Bueno, ¿cómo quedarían entonces estos números que les voy a mostrar a continuación? Transformados ya sea a fracción impropia o a número mixto. Veamos. Este es un número mixto, por lo tanto lo tengo que transformar a una fracción impropia. ¿Y cómo se hacía? A ver si recordamos. El 7 que está, o sea, el 3, que es el entero, multiplica al 7, le sumamos el numerador de la fracción, que es 4, y lo dividimos todo eso por el denominador que tenemos acá, que es 7. Efectuamos la multiplicación, nos da ese resultado, luego sumamos y eso nos da 25/7. Es decir, que este número mixto corresponde a esta fracción impropia. ¿Ya? Veamos. Y ahí lo representé gráficamente. Entonces,
Si yo tengo eso, es como complicado yo poder de aquí deducir esto. Sin embargo, de acá es más fácil. Tengo 3 enteros y un cachito más. Entonces voy a tener que hacer 4 figuras. Yo hice 4 rectángulos, ¿ya? Que están particionados cada uno en 7 partes iguales. Acá tenemos 7, 7 y 7 y 7. Pero esta parte de acá, los 4 séptimos, los tengo que representar en otro rectángulo, por eso hice 4, de los cuales solamente voy a pintar 4 de un total de 7. 1, 2, 3, 4, de un total de 7. Y ahí está representado gráficamente. ¿Ya? Veamos otro. Acá tenemos 11 cuartos. ¿Qué tengo yo que hacer con 11 cuartos? Bueno, pero antes de continuar con eso, si yo sumo todos los rectángulos de acá que están pintados, más estos que están pintados acá, les tiene que dar a ustedes 25. Y obviamente dividido por 7 porque cada rectángulo que está aquí está particionado en 7 partes. Continuamos entonces. 11 cuartos. ¿Cómo transformábamos al revés? Es decir, ¿cómo yo me devuelvo de aquí para acá? Simplemente dividiendo, la división usual. El 4 en el 11, ¿cuántas veces cabe? 2. 2 por 4, 8. Restamos y nos da resto 3. Es decir, que yo ya sé que esta fracción impropia, convertida o expresada en número mixto, son 2 enteros, 3 cuartos. Efectivamente, 2 enteros, 3 cuartos. Entonces, yo considerando esta fracción, este número mixto, yo ahora, ¿qué hago? Grafico. ¿Cuántas figuras voy a hacer? 3, ¿ya? Porque esta ya la voy a tener completa y voy a necesitar otra para poder representar esta fracción que está acá. Ya, claro, 3 figuras. Pero esa figura tiene una característica. ¿En cuántas partes va a estar dividida o particionada cada figura? En 4 partes. Veamos. Yo acá lo que hice fue en rectángulo porque es más fácil. Entonces acá yo tengo 3 figuras, las cuales cada una de ellas está particionada en 4 partes. Parto con lo que está acá, 2 enteros. Hay 2 que están completamente pintadas, pero la tercera solamente hay 3 partes pintadas de un total de 4. Y efectivamente, hay 3 partes pintadas de un total de 4. Y creo que viene otro ejemplo. Bien. 2 enteros, un noveno. Ya, ¿cómo lo hacíamos para transformar ese número mixto a fracción impropia? Recuerden multiplicar la parte entera por el denominador, es decir, 2 por 9, y le vamos a sumar el numerador, que sería 1. Luego todo eso va a estar dividido por el denominador que tenemos acá, que es 9. Efectuamos la multiplicación obteniendo lo que está acá. Luego efectuamos la suma del numerador y nos da 19 novenos. Ahora, ¿en qué me fijo para graficar? Bueno, en el número mixto. ¿Cuántas figuras voy a tener que hacer? 3. Muy bien, 3 figuras. ¿Y por qué 3? Porque en las 2 voy a representar esto que está acá y en la tercera voy a representar esta colita que me queda aquí, este cachito. Ya, pero ¿en cuántas partes vamos a particionar nosotros cada una de esas figuras? En 9 partes. Veamos. Ahí yo tengo 3 rectángulos y cada uno de ellos está particionado en 9 partes. Primero voy a representar los 2 enteros. Eso quiere decir que voy a tener estos 2 rectángulos completamente pintados. Pero en el tercero voy a representar un noveno. Y efectivamente acá tenemos representado 1 de un total de 9. Así entonces se transforma de mixto a fracción impropia y de impropia a número mixto. Y para la representación gráfica, les aconsejo que siempre partan con en este caso, partan con los números mixtos. El número mixto me permite graficar de forma con certeza, saber yo cuántas figuritas tengo que hacer y en cuánto la debo particionar. Ahora, obviamente, si ustedes suman todos estos rectángulos que están acá de rojo hasta acá, les tendrían que dar 19 rectángulos, partidos sobre 9 porque cada uno de ellos está particionado en 9 partes iguales. Y bueno, eso es el primer audio que va a ir incorporado en el PPT.
Más ratito vamos a continuar porque no los quiero saturar con tanto contenido, vayan de a poquito, cómo se ubican las fracciones impropias y los números mixtos en la recta numérica. Nos vemos.